a todos y bienvenidos una semana más a este canal. Y hoy, como están viendo ustedes, nos acompaña Saúl Jiménez Fuertes. ¿Qué tal, Saúl? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que debo reconocerles que tenía mucho interés en que viniese Saúl al canal porque muchas veces se habla de que los toreros son gente que está dotada de una serie de valores que en muchas ocasiones la gente corriente pues adolece de ellos, y en mi opinión creo que Saúl es un torero que entre los muchas características que tiene, creo que el valor que más destaca de él es el de la superación, que es algo que a lo largo de este ratito que estemos hablando lo podrán ver ustedes. Y bueno, por tampoco liarme mucho el asunto y para ir empezando, nos vamos a lo más inmediato, que es la tarde que tienes el próximo sábado día 18 en Torrejón de Ardoz, que vas a reaparecer con toros de Buenavista junto con Antonio Ferrera y Daniel Luque, que es uno de los triunfadores de la Feria de Sevilla. Un cartel, desde luego, muy interesante a las puertas de Madrid. Sí, así es. Y bueno, la verdad que un placer estar aquí y en un canal pues con tanta visibilidad. Y bueno, pues sí, lo primero y más inmediato que tengo, la vuelta a los ruedos después de un año en Torrejón de Ardoz. Me hace especial ilusión que sea a las puertas de Madrid, ya que, bueno, pues por los plazos previstos pues no pude estar en San Isidro. Y bueno, pues ilusionado y con ganas de que llegue para vestirme cruces, para hacer el paseillo y bueno, pues para vivir esa gran tarde de todo. ¿La idea originaria era reaparecer en San Isidro? Bueno, no, la idea originaria era reaparecer en plenas condiciones. y al 100% de todas las facultades físicas, ¿no? Entonces, plazos marcados por los médicos, ¿no? Que fuera inviable adelantar la recuperación a la fecha a la que finalmente pues estamos, ¿no? Estamos hablando de que esta tarde del día 18 es una reaparición, que es prácticamente un año el que has estado de recuperación de una lesión que sufriste precisamente en Madrid en junio del año pasado. Esta reaparición tiene un carácter un poco singular porque previamente habías tenido una lesión también bastante importante en la Feria de Otoño de 2018, y al final, entre unas cosas y otras, lo cierto es que has estado sin poder torear con cierta regularidad desde el año 2018 hasta ahora. ¿Pesa el tiempo de inactividad, la lesión en sí, a la hora de volver a torear? Bueno, es cierto que se han juntado varios inconvenientes, ¿no? Y llevo pues 3 años, como bien dice, 3 años y medio, pues donde he sumado, pues, no sé, unas 8 corridas de toros o algo así. Y bueno, pues es verdad que todo el 2019 lo perdí con la lesión del tobillo, que fue muy tortuosa, ¿no? Porque bueno, pues fueron 6 operaciones y fue una recuperación muy compleja, llena de pequeños inconvenientes, ¿no? Y finalmente pues me recuperé muy bien. Y en el 2020, cuando iba a reaparecer, fue cuando llegó el confinamiento, la pandemia y todo eso. Y a pesar de la reducción de festejos, pues pude torear. Y en 2021 pues llegué la lesión de la rodilla izquierda en el mes de junio en Madrid, como bien has comentado. Y en el mes de noviembre, diciembre, tuve también una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. Entonces, bueno, una lesión que normalmente pues se va en 6-8 meses, pues al final pues con las 2 rodillas pues se ha ido al año. Uh-huh. Pero bueno, ha sido un año de mucho aprendizaje, de mucha madurez personal. También es algo que no me pilla de nuevas, el tener que parar o que superar pues, y aceptar lo que traiga la vida. Y también es cierto que he podido continuar toreando, aunque no he toreado tanto en la plaza, pero es cierto que he podido seguir toreando en el campo,
sintiéndome torero y bueno, eso me ha permitido pues seguir evolucionando en mi tauromaquia y no notar la inactividad, que para mí es algo importante, para mí, bueno, pienso para todos los toreros, ¿no? Pero afronto el compromiso del sábado con muchísima confianza, porque bueno, pues a pesar de todo, siento que no he parado de cuidarme y de cuidar mi proceso. Se da la circunstancia de que, como venimos hablando, porque han sido dos lesiones importantes, tanto la del 18 como la del 21, ¿cómo es? Normalmente, claro, los aficionados, cuando estamos en el tendido y vemos que un torero sufre una lesión, una cornada o algo similar a esto, va a la enfermería y luego al cabo de un tiempo X reaparece. Pero en este caso, cuando son dos lesiones tan graves y tan seguidas prácticamente, ¿qué es lo que el aficionado no ve ahí? ¿Qué es lo que pasa durante ese intervalo entre la lesión y la reaparición dentro de la cabeza de un torero, cuando son lesiones tan seguidas y tan importantes en tiempo de recuperación? Hombre, a ver, pues no ves muchas cosas, ¿no? Aunque yo pienso que el aficionado y el ser humano en general, ¿no? Que bueno, o el seguidor de mi carrera, pues sabe perfectamente cuál ha sido mi situación, ¿no? Y puede empatizar lo que puede sentir una persona pues, cuando sufre una lesión, tiene que recuperarse, ¿no? Pero evidentemente que aunque yo normalmente no le doy mucho valor ni mucho volumen a este tipo de pensamiento de que pues, ha sido un camino pues doloroso, de que hay momentos que bueno, que te vienes abajo, hay momentos que no quieres que ocurra, no asumes la realidad, pero es cierto, es algo que es verdad que ocurre. Yo normalmente no le doy mucha importancia y porque siempre intento enfocar el tema en mi recuperación, en verlo de la manera más optimista, en qué es lo que he podido aprender de esa situación, y es como a mí me gusta verlo. Pero sin duda que el hecho de que tú dedicas tu profesión y te dedicas en cuerpo y alma a tu profesión y te dedicas tu vida a esa profesión, esa vocación, y de pronto pues no puedes ejercerla, pues eso tiene un efecto físico, psicológico importante, ¿no? Y bueno, pues está ahí, eso es algo evidente. ¿Y a qué se agarra uno para sobreponerse a esos momentos en los que uno se viene abajo por esto que estamos comentando? Pues bueno, yo intento llevármelo al día a día, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en el día de hoy para acercarme, para seguir siendo torero, ¿no? Para alcanzar aquello que me he propuesto, o para simplemente retomar lo que venía siendo habitual, ¿no? El hecho de torear, de reaparecer, ¿no? Entonces, bueno, eso me trae siempre a la acción, a qué es lo que tengo que hacer hoy, a actuar y a dar pequeños pasos, ¿no? Que pues cuando es descansar, cuando es la rehabilitación, cuando es la preparación, y trabajar la mente también, ¿no? Creo que es importante rápidamente, nada más que ocurre la lesión, aceptar la lesión, asumirla y ponerse en mano a la obra, ¿no? A trabajar y aprovechar el tiempo bien sea para otras actividades, bien sea para crecer como torero, aprovechar el tiempo que es muy valioso, porque te da perspectiva también. El hecho de estar fuera temporalmente de la profesión, pues te da perspectiva de ver qué hacen otros compañeros, de conocer cuáles son las reacciones del público, de seguir aprendiendo de las ganaderías, de repasar qué es lo que ha ocurrido en tu carrera y cuál es el camino que tú quieres, hacia dónde quieres ir. Entonces, bueno, es un tiempo también muy valioso. Entonces a mí me gusta verlo desde este enfoque, ¿no? Y durante estos 3 años y pico, 4, ¿qué es lo que con lo que te quedas, con lo más importante que puedas llegar a haber aprendido en este tiempo? Bueno, me quedo con muchos momentos que he podido vivir
tanto en la plaza con otros compañeros como míos propios en el campo, ¿no? Al final reconozco que he toreado pues, bastante más de lo que he toreado en la plaza, ¿no? Porque todo el año de la pandemia pues prácticamente, bueno, pues estaba en plena forma, ¿no? Y ahí no había ninguna lesión, y final del 19 tampoco, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con muchos momentos que he disfrutado de seguir creciendo como torero. ¿Y qué es lo que he aprendido? Bueno, creo que me he ido asentando como persona, ¿no? Como con madurez, a quitarle importancia a tu situación actual, momentánea, ¿no? Muchas veces en otro momento de mi carrera pues valoraba el tener contrato, no tener contrato, el haber pasado una feria puntuando o sin puntuar, como que me repercutía en mi ánimo, en mi confianza. Y ahora que ha pasado pues 3 o 4 años donde no he tenido la oportunidad de ir a un gran número de ferias y mostrarme como torero, te das cuenta que tu nombre pues sigue vigente, que el aficionado sigue creyendo en ti, que tienen las mismas condiciones, las mismas cualidades, los mismos defectos y tu forma de torear, y que también tienes todas las posibilidades del mundo, ¿no? De llegar a ser quien quieras ser, ¿no? Que no hay tantos trenes que se van, sino que bueno, que ha sido una nueva etapa de mi vida para asentar muchas cosas y comenzar con fuerza otra. O sea que en definitiva es, digamos, relativizar todo lo que a uno se le viene encima, que hay muchas veces le damos más importancia de lo que a lo mejor en el fondo pueda llegar a tener. Sí, y creo que la vida ahora estamos viviendo muy, muy deprisa en general, y cuando estás metido en una temporada pues más todavía muchas veces, ¿no? Porque pasan, a lo mejor solo pasa un mes, pero 3 o 4 ferias trascendentales en tu vida, en el año, ¿no? En la carrera, 3 o 4 compromisos que determinan mucho, a lo mejor por la segunda parte del año, ¿no? Y entonces, pues es algo que estresa mucho y que debes de aprender a mantenerte en tus valores, en tu centro, en tu serenidad, y bueno, pues el relativizar o el verlo con perspectiva, pues creo que me va a hacer afrontar desde otra perspectiva muchos de los compromisos futuros que vengan. Estas 2 lesiones que hemos comentado tienen un cierto paralelismo con las 2 cornadas que sufriste en el cuello, tanto en Madrid como en Vitigudino, y digo que tienen un paralelismo porque fueron muy seguidas la una de la otra, con apenas 3 meses de diferencia, que por otra parte hay que decir que de la primera reapareciste en 3 meses, que es una cosa, vamos, increíble. ¿Perdón? La primera reaparecí pues a los 20 días o así. Joder. Claro, 3 meses se llevan una y otra, ¿no? Sí, eso es. En Isidro, en mayo, 15 de mayo, no sé, no recuerdo bien, y aparecí en Badajoz, que un mes, el 20, que debe ser por San Juan, ¿no? Sí. Y pues un mes más o menos. Y claro, la diferencia entre esas 2 cornadas y las 2 lesiones que tuviste posteriormente es que las 2 cornadas tienen la cosa de que fueron en una zona tremendamente delicada y que las consecuencias podrían haber sido realmente fatales, ¿no? Cuando uno se ve tan seguido en situaciones tan límite como esas, se replantea la profesión, se agarra más a ella. ¿Qué es lo que se le pasa a uno en situaciones como esas? Bueno, se te pasa todo, ¿no? Y se te pasa tanto un pensamiento como otro, ¿no? El que tanto el agarrarte a tu profesión como otras veces pues pierdes ese deseo, ¿no? También ha ocurrido, ¿no? Y lo importante es con lo que la decisión que tú quieras tomar y con lo que dices, ¿no? Pero es lógico, ¿no? Al final que ese pensamiento venga a uno
digamos que es como el angelito, ¿no? Y el leonito, pues hay una parte de ti y de tu instinto de supervivencia que quiere protegerte, ¿no? Y que quiere, bueno, que no sufras más, ¿no? Bueno, intento escuchar esa parte para lo que es útil, y a veces pues es útil como intuición, y otras muchas pues no elijo hacerle caso, porque creo que mi vocación de torear pues va en contra de ese instinto de supervivencia, ¿no? Para torear al final pues tienes que entregarte y tienes que olvidar el cuerpo. Pero bueno, la conclusión que yo saqué cuando tuve esas 2 jornadas tan seguidas es que, bueno, pues de la primera jornada tuve mucha, bueno, las 2, ¿no? Pero la primera jornada tuve mucha fortuna, reaparecí muy pronto, realmente no le di mucho valor ni mucha importancia a lo que ocurrió, ni más que lo que no le di importancia a lo que pudo ocurrir. Simplemente pues pensé, bueno, pues ha sido algo milagroso, he tenido mucha suerte, y bueno, pues esa gran jornada que tienen muchos toreros y que bueno, digamos de alguna manera que ya ha cumplido con ese tributo. Cuando llegó a la segunda jornada sí me hizo replantearme muchas cosas, porque ya fue como, bueno, ¿qué me está queriendo decir el universo, ¿no? Así lo interpreté yo, y saqué pues mis propias conclusiones, ¿no? De que necesitaba cambiar ciertas cosas en aspectos personales, darle valor a las personas que tenía a mi alrededor, a la familia. Era un momento en el que yo vivía pues muy obsesionado con mi profesión, con mi entrenamiento, y que, bueno, pues me invitó ese percance a parar y a valorar otras cosas, ¿no? Que no eran incompatibles con continuar con mi profesión. Entonces, bueno, pues esa interpretación la podía haber hecho también, ¿no? Que decía, bueno, pues es como una señal para que lo deje, pues también, ¿no? Pero no me identificaba con esa decisión, porque quise seguir peleando. Y con esta, pues bueno, ha sido, al final, entre una y otra también ha pasado bastante tiempo, ¿no? Es verdad que se unifican en una etapa de mi vida, pero bueno, no sé, pienso que, pues no sé, han tenido que venir así las cosas, y ya está, tampoco. Cuando se tienen cornadas de este estilo tan fuertes, que dices tú que es, como decías, la típica cornada fuerte que un torero se lleva ya para siempre, ¿dejan rastro? Es decir, cuando sale una a torear, ¿las tiene en mente? ¿O simplemente es mejor olvidarlas? Es que, bueno, yo la verdad es que no las tengo presentes en general, porque, bueno, pues mi gran objetivo no es superarlas, ¿no? Ni mostrarme resiliente ni fuerte, ¿no? Sino al final mi vocación y mi objetivo es torear. Y entonces, pues, todo lo que yo hago para superar esos contratiempos, esas jornadas, esas lesiones, es para volver a torear. Entonces mi objetivo es crear grandes faenas, crear grandes obras, y sacar todo el torero que yo tengo dentro. Eso es lo realmente valioso, y creo que es lo mejor que yo puedo mostrar, ¿no? El que de ahí pueda, de una forma secundaria, verse un ejemplo de superación, pero para mí, pues lo entiendo, ¿no? Lo entiendo, y bueno, me puedo ver ahí, pero lo veo como algo totalmente en segundo plano. Al final, mi único propósito es volver a torear, y torear mejor de lo que toreo, estar más cerca de la excelencia de lo que estaba, y por eso no le doy ningún valor a la jornada, más allá de estos aprendizajes que te va dejando, o de ese aprovechar el tiempo que estás. Pero realmente al final, cuando vuelves a la cara del toro, lo que quieres es pues torear como seguías toreando, ¿no? Y no me sirve de nada el hecho de pensar en las secuelas que me puede dejar una jornada, o tanto ya sea esa huella, como dice, aunque
que sea ahí psicológica en la mente, ¿no? No me sirve de mucho. El 20 de mayo de 2014 toreaste una corrida que fue histórica en lo negativo, porque los 3 toreros que actuasteis aquella tarde en San Isidro resultasteis heridos, y yo siempre tengo curiosidad, y la verdad es que ahora que te tengo aquí te lo quería preguntar, porque yo tuve la percepción aquel día de que cuando el primer toro hiere a David Mora en la Puerta de Chiqueros, yo no sé si tuviste la sensación de que en ese momento, porque fue una cornada bastante terrible, ¿no? Muy aparatosa. Yo tuve la sensación de que en ese momento hubo en la plaza un sentimiento como de psicosis colectiva, porque además ese mismo toro creo que se produjo la lesión de Antonio Nazaré, prácticamente te quedaste tú solo con la corrida, hasta que caíste herido tú también. ¿Tuviste tú esa sensación de que la gente estaba totalmente tensa durante la tarde? Sí, había esa sensación, ¿no? Se puede palpar muy fácil la energía que hay en el tendido desde el ruedo, tanto cuando, bueno, sea como sea, para bueno, para malo, cuando hay una exaltación. Entonces, bueno, pues yo creo que esa misma preocupación la sentimos todos. Yo en concreto, llevando a David, pues vi la gravedad de la acogida desde el minuto 1, ¿no? Y bueno, a pesar de que yo ya había tenido cogidas antes, ¿no? Todavía no había tenido las del cuello, pero había tenido cogidas desde muy joven. Entonces sabía que era algo grave, pero a la vez fue una sensación muy especial el hecho de dejar a un compañero al borde de la vida y la muerte, y justo recuerdo esa sensación de salir de la enfermería, de ese túnel a oscuras, y abrir ese contraluz y ver toda la plaza llena, ver el ruido de San Isidro, y ver que la corrida se quedaba en un mano a mano, ¿no? Y que podía ser uno de esos días de tu vida, ¿no? De decir, bueno, pues la desgracia de un compañero es una oportunidad para ti. Finalmente es verdad que la corrida pues comenzó trabada y acabó así, ¿no? Y sobre todo recuerdo que en mi toro pues también veía que había esa sensación. Yo recuerdo que me tiré a matar pensando que le podía cortar una oreja, el toro cayó y creo que me cogió entrando a matar, y yo creo que ni se pidió la oreja de la energía tan baja que había, ¿no? De susto, ¿no? Y de miedo y eso. Pero bueno, pues son tardes que son anecdóticas, ¿no? Al fin, no es lo que uno busca, ¿no? Pasar para la historia por esas tardes, ni muchísimo menos. Todo esto que hemos narrado en estos, o que hemos relatado en estos minutos, es lo que ha dado lugar a que decidieses sacar el curso de Más allá del toreo. Las experiencias que has vivido en ese tiempo. Bueno, eso sí, eso y mucho más, ¿no? Al final el poder contribuir con mi experiencia en otras personas, pues bueno, pues algo que me hace muy feliz y muy gratificante, ¿no? No solo por las jornadas, ¿no? Sino por la vida en general. Creo que cualquier persona le beneficia el conocer su mente, el conocer cuáles son su forma de pensar, el aprender a gestionar las emociones de una forma diferente. Y bueno, es algo que yo poco a poco he ido aprendiendo, simplemente para poder crecer como torero, no para superar las cogidas, que ya digo que en mi persona pasan a un segundo plano, sino para superar cualquier contratiempo que también he tenido en la vida, de otras magnitudes, que no solo sean de salud. Entonces, bueno, creo que he podido aprender mucho, la vida me ha regalado muchas experiencias únicas para poder ponerlas en práctica, y bueno, pues eso es lo que más me ha aportado para emprender lo de Más allá del toreo. ¿Y en qué consiste el curso, para quien no lo sepa? Pues es un curso de lo que yo pretendo, mi objetivo principal. Es un curso primero para cualquier persona, ¿no? Sea
aficionado al toro o incluso, aunque no sea aficionado al toro, sepa torear o no sepa torear. No es un curso de aficionado práctico ni de aficionado, porque no es un curso específicamente de tauromaquia, ¿no? Uh-huh. Lo que yo pretendo es que una persona que trabaja en cualquier ámbito o que vive en cualquier situación diferente afronte después del curso su vida como la afrontaría un torero, ¿no? Con esa valentía, con esa pasión, con esa responsabilidad, con ese compromiso, ¿no? Entonces, todos esos valores se van adquiriendo durante el curso a través de diferentes ejercicios, de diferentes dinámicas, donde tomas conciencia de qué es lo que está ocurriendo en tu vida, qué cosas puedes cambiar, qué cosas a lo mejor no estás haciendo una buena interpretación y la puedes hacer mejor, o de qué forma pues te puedes empoderar para afrontar la vida de otra forma, ¿no? Se torea de salón, se torea una becerra, y ese torear esa becerra pues también de una forma, un anclaje que queda ahí muy en la memoria, ¿no? del que hace el curso, ¿no? Porque al final pues consigue algo que aunque ya se haya puesto delante otras veces o aunque sea la primera vez, de la forma en la que lo hace una vez que has pasado por todo el proceso del curso, es algo que es... Y de la gente que pasa por el curso, ¿cuáles son las sensaciones que te transmiten? Bueno, es brutal, o sea, no es una... El feedback que tengo de la experiencia es muy poderoso, porque ya digo que es un fin de semana que se crea una complicidad, se crea una magia, donde las personas al final trabajan con el alma de las personas, Uh-huh. ¿no? Con la psicología, ¿no? Y bueno, creas una conexión muy difícil de explicar, pero que es un curso que te hace te da un antes y un después en tu vida, y ese es el feedback general que tengo de las 100 personas prácticamente que van en las ediciones de Más allá del toreo. Uh-huh. Y aunque solamente fuera una cosa, ¿qué es lo que te gustaría que tus alumnos se llevasen del curso? ¿Perdón? Aunque solamente fuera una cosa, ¿qué es lo que más te gustaría que se llevasen tus alumnos del curso? Bueno, al final cada uno se lleva algo diferente, y porque cada uno trabaja con su propia realidad, con su vida, ¿no? No un curso donde, bueno, yo lo llevo, lo dirijo y, bueno, pues en algún momento puedo dar alguna pincelada de mi experiencia, igual que podemos contar aquí en la entrevista, pero realmente trabajan con su propia vida, con su propia realidad, entonces cada uno le da una interpretación diferente. Uh-huh. Lo que claro es que en el primer día ya hay como 3 o 4 conceptos que con solo que se queden con uno de ellos te cambia la vida. Eso sí lo tengo claro. Uh-huh. Porque son herramientas que no se explican habitualmente, que no se conocen, y bueno, sé que es potente, que sé que es poderoso, porque yo lo he experimentado en mí y porque, bueno, pues lo he experimentado también viéndolo como otros lo llevan a cabo. Uh-huh. Bueno, eso lo tengo muy claro. ¿Ha llegado al curso alguien que fuese, digamos que receloso del toreo? ¿Qué quiere decir con receloso? Que lo viese con ojos extraños, digamos, que como que sea desconocedor del toreo en general, que no sea aficionado. Bueno, que sea con recelo quizás no, pero que sí tenga un cierto desconocimiento, sí. Uh-huh. Y de hecho, bueno, pues yo este tipo de trabajo muy similar al que hago en Más allá del toreo lo hago con personas que no tienen nada que ver con el mundo del toro y que incluso muchas de ellas son antitaurinas. Al final son herramientas que son útiles y que al final
trabajas con personas y trabajas con la persona, ¿no? La diferencia más allá del toreo es que lo haces en un escenario taurino, lo haces porque bueno, hay muchas experiencias de coaching o de crecimiento personal que se ofrecen en este momento, ¿no? En muchas empresas y a nivel particular. Pero la diferencia es que lo haces en un escenario taurino, en una plaza de toros, con una vestimenta especial, con un simbolismo, con los valores de la tauromaquia, pero realmente trabajas con la persona y con la vivencia de esa persona, ¿no? Y cuando te indagas ahí en aquello que a lo mejor, en aquel suceso que a lo mejor pues en su momento tuvo, pero que no fue capaz de verbalizar o que no supo gestionar y llegas hasta ahí, al final da igual que seas taurino o no, trabajas con esa persona y por eso que trabajas con el alma de esas personas, ¿no? Porque se salen cosas durante el fin de semana que ni la propia persona muchas veces sabe que tenía guardadas ahí dentro, ¿no? Entonces eso es muy, muy especial, muy íntimo. ¿El curso se imparte de una forma periódica o es decir, es un fin de semana cada X tiempo o es un poco según va surgiendo? Bueno, hasta ahora ha sido según se han ido dando ciertas circunstancias, ¿no? Es cierto que hasta que no se ha terminado uno, no se ha anunciado otro. Que ha ido rodando por diferentes ciudades, que no hay una sede permanente, ¿no? Y única donde se hace, que el grupo de personas al que va pues muy diverso. Hasta ahora pues ha sido un curso donde a lo mejor yo lo hemos anunciado en una ciudad en concreto y ha ido gente de todo tipo. Pero también para el año que viene pues tengo peticiones de asociaciones o de empresas que realmente quieren algo solo para ello. Entonces, bueno, abierto a muchas de las posibilidades. Ahora es verdad que estoy pues muy centrado en mi temporada y durante los meses de verano pues no voy a llevar a cabo ninguno de los cursos, ¿no? Pero probablemente pues en octubre, noviembre pues comience de nuevo con diferentes ediciones y hay ciudades como Granada, como Valladolid, como Madrid, que me gustaría que ir. En el caso de Valladolid ya he ido, y en el caso de Granada, Madrid o otras ciudades sería por ir por primera vez. La gente que esté interesada, ¿dónde puede informarse o inscribirse en las sucesivas ediciones? Pues siguiendo la página de Instagram de Más Allá del Toreo, pueden estar al corriente, escribiendo también al mail de másallá-del-toreo@gmail.com. Ahí también pueden dar información y bueno, normalmente también en las páginas taurinas pues suelen hacer mención de cuando sale una nueva edición. Mi pensamiento es que sea algo periódico, algo periódico, pero que tampoco se repita muchísimas veces durante el año, ¿no? Me gusta que cada evento sea especial, que tenga su punto de exclusividad. Tiene que haber un número de personas, ¿no? No puede haber ni muy pocas ni un número muy alto, ¿no? Entre 12 y 20, 25 personas. Normalmente pues es un grupo que debe tener esos requisitos. Entonces poquito a poco pues se anunciará el próximo. Dejaremos en el enlace de la descripción del vídeo el enlace del perfil de Instagram para que quien esté interesado pues lo tenga ahí a mano. Todo esto que estamos comentando, todas estas aprendizajes y cosas que uno trae ya de por sí, el hecho de que tú provengas de una familia eminentemente taurina, porque tu padre es torero, tu padre banderillero, ¿hace que lo hayas asimilado todas esas cosas desde mucho más pequeño? Bueno, depende, ¿no? El que haya venido de una familia taurina me ha hecho asimilar más fácil, entender más fácil lo que es el mundo del toro, de cómo se organiza un taurino, de cómo funciona la ganadería,
de interiorizar seguramente conceptos de la lidia, porque bueno, pues sin darme cuenta, ¿no? Yo creo que la primera vez que fui consciente de esto pues fue cuando me inscribí en la escuela taurina de Málaga, pues que vi que otros compañeros, bueno, pues se sorprendían, ¿no? En alguna de los primeros testaderos, la forma de muchas cosas. Entonces seguro que muchas en esa etapa de sin caballo, creo que sí llevaba un recorrido ya hecho, ¿no? Nunca me he considerado, porque no lo he sido, un niño prodigio, ni muchísimo menos, ¿no? Comencé a una edad muy normal, de 13, 14 años, a dar mis primeros pasos no reales como torero. Pero bueno, quizás sí me facilitó un poco interiorizar algunos conceptos. Ya después el tema más enfocado a la psicología, al coaching o al desarrollo personal, a la gestión de las emociones, del pensamiento, ha tenido mucho que ver con mi personalidad desde niño, que soy una persona muy íntima, muy para mí, que siempre he tenido un buen diálogo con, bueno o malo, un diálogo conmigo mismo, ¿no? Y bueno, y que le he dado mucha importancia a qué es lo que estás pensando y qué resultados tienes, qué es lo que está ocurriendo fuera de ti y qué es lo que está ocurriendo dentro de ti. Entonces, bueno, pues eso unido a mi curiosidad, pues me hizo pues leer mucho y desarrollar pues esa faceta de mí que se está convirtiendo en una faceta profesional también, no paralela al mundo del toro, porque bueno, es una pasión, pero ahí bueno, pues no tiene nada que ver con mi antecedente, ¿no? Cuando tú decides que quieres ser torero, siéndolo también tu madre, ¿te lo trató de quitar de la cabeza? ¿Te apoyó? Pues sí, me apoyó, ¿no? Ella dice que sobre todo los primeros años de vida, sí, pues jugaba al toro como juegan muchos niños, ¿no? Con 2, 4, 5, 6 años jugaba mucho al toro y estaba obsesionado con torear. Y bueno, yo también pues lo recuerdo, ¿no? Jugaba mucho. Y después llegó una etapa con 10, 12 años, donde, bueno, se me pasó esa fiebre y de alguna manera me alejé del mundo del toro. Mi madre aprovechó toda esa etapa pues, para que hiciera todo tipo de actividades extraescolares, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba apuntado en fútbol, en baloncesto, en karate, en fin. Hice muchas cosas esos años y bueno, tenía como esa afición dormida. Y ya pues alrededor de los 13 años fue cuando mi padre apoderó a un novillero, 14 años, apoderó a un novillero y empecé a entrenar con él y bueno, me empezó a entrar de nuevo la curiosidad, a aprender, a ponerme delante de alguna becerrita en alguna fiesta, de algunos amigos o lo que sea. Y bueno, pues ahí fue cuando me entró el gusanillo y cuando comencé a experimentar pero y bueno, pues sin tener todavía una idea de que me fuera a dedicar profesionalmente, muchísimo menos, simplemente tenía la única vocación de sentir esas sensaciones delante del animal. Y me entró una llamada. Sí, ya está. De vivir esas sensaciones delante del animal y de volver a repetirlas, ¿no? De aprender para poder salir a torear cuando quisiese. Eso es lo que más me llamaba la atención. ¿Y en qué momento decides, digamos, dar el salto ya de ser torero en firme o profesionalizar, digamos, la afición? Pues siempre he tenido mucho respeto, quizás esto sí viene por mi familia. Entonces realmente tardé mucho tiempo en decir alto y claro que quería ser profesional, que quería ser matador de toros y todo eso.
digamos que cuando ya debutó con caballo es cuando quizá yo ya tengo un propósito firme de ser matador de toros, ¿no? Desde que empecé a torear sin caballo me lo tomaba igual de serio que me lo tomo ahora, porque bueno, pues es algo que sí pude mamar y ver desde pequeño, pero le tenía mucho respeto porque sí veía también a muchos chicos que dejaban los estudios, que se dedicaban 100% al toreo, que parecía que iban a ser grandes promesas y que luego no lo eran, que las familias se involucraban, se volcaban y bueno, y que después había grandes decepciones porque el hecho de ser matador de toros o vivir del toro o ser profesional es algo, son palabras mayores, y creo que haría bien en guardarle ese respeto, porque bueno, pues el que haya tenido esa suerte de llegar hasta donde he llegado, pues algo que no es nada sencillo. Hay un dato sobre tu alternativa que me resulta curioso y no sé si hay algo detrás, ¿no? Pero me llama la atención que, siendo tú malagueño, tomas la alternativa en la zona geográficamente opuesta, que es Bilbao, y además durante la Semana Grande de Bilbao, las corridas generales, que coinciden prácticamente con la Feria de Málaga. ¿Eso fue así por casualidad o hay algo? Bueno, hay una anécdota, ¿no?, que lo explica, ¿no? Yo recuerdo que íbamos mi apoderado y en ese momento Julián, coche, y estaban, ya llevaban varios días o algunas semanas pues hablando de la negociación de la alternativa, y viendo que no se terminaba de concretar, que no llegábamos a un acuerdo, pues recuerdo que dije como una broma irónica, ¿no? Bueno, si no nos da la alternativa en Málaga, pues la tomamos en Bilbao en esa fecha, coincide. Y bueno, se hizo ahí un silencio y los dos nos miramos y dijimos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y bueno, así nació la idea. A Bilbao, que es un sitio tranquilito para tomar la alternativa. Sí, pero bueno, al final sí. Bueno, al final sale el toro y da igual, no hay tanta diferencia. Actualmente sí que es verdad que ahí en Málaga hay muchos toreros, tanto retirados como en activo, pero en mi opinión tú eres evidentemente el que más proyección tiene, ¿no? ¿Eso es un peso o una responsabilidad que lleva uno a cuestas o simplemente pues uno lo tiene ahí y ya está? No, bueno, es algo que lo tengo ahí presente y nada más, y ojalá hubiese muchos más, ¿no? Ese es mi deseo, es decir, mi objetivo es ser un torero, ser un torero con proyección a nivel mundial, ¿no? Bueno, entonces al final pues el que, bueno, pues en este momento en esta etapa de este año, en estos años, pues ya el torero de Málaga con más proyección, pues bueno, es algo que bueno, me puedo sentir orgulloso, pero realmente, si te digo sí, claramente sincero y honesto, no lo considero como un gran objetivo cumplido, ¿no? Quizá debería, quizá no lo sé, pero mi objetivo está mucho más alto, ¿no? Está en proyectarme a todo el mundo y bueno, pues me siento orgulloso, igual que te digo que no es fácil ser matador de toros y que no es fácil pues torear en todas las ferias que he toreado y yo me siento orgulloso de la carrera que he tenido, que ha pasado, que ha superado por muchas cosas, pero pienso que tengo muchísimo más que dar dentro de lo que aún he logrado, y eso es lo que tengo en mente. Y a pesar de esto que me comentas, torear en Málaga te supone no sé si decir un sobreesfuerzo, en el sentido de que, bueno, siempre se ha dicho aquello de que la tierra de uno pues pesa un poco más que torear en otros lugares, o no, simplemente pues es una tarde más, digamos. No, una tarde más no es nunca, ¿no? Porque es cierto que hombre, tiene esa... Al final es tu casa, la sientes así, también si tienes tu amor propio, ¿no? De defender tu feudo,
me inspira mucho también, ¿no? Porque es verdad que cuento con muchísima gente, muchos aficionados, muchos profesionales, amigos que van a verte, que son seguidores, que saben porque te han visto, porque me han visto desde el primer momento. Son muy conocedores de las condiciones que tengo como torero y de la proyección. Entonces, bueno, de alguna manera sí me responsabilizo más y salgo a dar lo mejor, ¿no? Ahora mismo la relación es muy varios años hasta ahora, porque han surgido 4 o 5 faenas en Málaga que han salido cosas muy bonitas, ¿no? Y bueno, pues ahora cuento con el apoyo 100%, ¿no? Siempre lo he sentido, pero es cierto que desde el 2015, 2016 hasta ahora siento que ese cariño se ha acentuado mucho más y que, bueno, uno lo nota, ¿no? Que se sienten orgullosos y partícipes de tu forma de torear. La tarde de los 6 toros ha sido tu mejor tarde en Málaga. Como tarde puede ser una tarde muy completa, y como profesional creo que ha sido una de las mejores tardes de mi vida como profesional, ¿no? Después como faena suelta, pues bueno, aunque ahí hubo una gran faena, ¿no? Que la del toro de Vitorino, el año anterior una gran faena, un toro de Torrealta. Y probablemente como faena suelta y como sensaciones que yo he tenido, pues fue una faena también que recuerdo mucho, ¿no? Después, bueno, esa tarde ese toro de Torrealta fue el primer capote de paseo que obtuve. Después en el 2018 sin cortar orejas también con 2 toros de Cubillo, pues también hubo 2 faenas muy bellas y muy apasionadas, y donde hubo muchísimas personas que me han reconocido, que me dijeron, que me hablaron, que lloraron en el tendido, ¿no? de la emoción, de la pasión. Y es muy bonita. Y bueno, pues ya digo que ha habido 3, 4, 5 tardes que al final te unen con el público, ¿no? Igual que, como decías, pues lo de Bilbao, pues algo que también pues me termina uniendo, ¿no? Con esa afición, el haber tomado la alternativa allí. Cuando uno escucha tu nombre es fácil, o hasta cierto punto es inevitable acordarse pues, de todas las percances que hemos comentado antes, pero lo cierto es que en el año 2018, concretamente el domingo de Ramos en Madrid, con la corrida de Victorino, yo creo que quedó ahí un poco en suspensión una tarde en donde pudiste torear de una forma muy cadenciosa, muy vertical, con mucho relajo a los toros de Victorino, y no pudiste salir a hombros por muy poco, pero yo creo que más allá de que no se llegase a obtener ese triunfo hasta cierto punto material de la Puerta Grande, ese es el toreo que buscas. Bueno, es que la verdad que quien ha seguido mi carrera desde el principio conoce que mi forma de torear, o el concepto que yo está mucho más cerca de eso que de cualquier otra conjetura, ¿no? Y creo que siempre, desde el primer momento, siempre se me ha visto que tiene una forma de torear tenía mi propia personalidad, ¿no? Y que era muy fiel a mi estilo, ¿no? Ni mejor ni peor, sino que siempre he sido muy transparente. Me he guiado por mi intuición normalmente, y bueno, pues siempre he buscado ese sello, ¿no? Después, verdad que han llegado años donde bueno, se le ha dado mucho valor a las cornadas, o mucha importancia a esa superación, y parece pues que en el 2018 es como que vuelve, ¿no? a ese toreo clásico, ¿no? Pero es algo que siempre ha estado dentro de mí, aunque bueno, pues en ese año salió con más frecuencia. Aparte de la corrida del próximo sábado en Torrejón,
2016, por ejemplo, ¿no? Cuando toreó el toro de Torre Alta, por ejemplo, que hablábamos antes. Ajá, sí. Ya en el 2015, por ejemplo, recuerdo un toro con el que toreó con el capote de Fuente Imbro. Mucha suavidad y también con cadencia. Bueno, lo que pasa es que han sido cosas puntuales, ¿no? Pero quien ha seguido mi carrera de cerca, pues sabe que eso ha sido algo, a lo mejor, de manera frecuente durante toda mi carrera, aunque no ha sido tan consistente como para que alcance a lo mejor pues todos los titulares o toda la importancia que sí han tenido las jornadas. Te preguntaba que, aparte de la tarde del próximo sábado, de la reaparición en Torrejón, ¿qué planteamiento de temporada tienes? Pues bueno, el planteamiento es hacer temporada normal, ¿no? Esta es la primera de muchas y bueno, pues volveremos a Málaga si Dios quiere, a la Golleja de Antequera y a la gran feria donde nos llamen, ¿no? Me gustaría pues, bueno, torear donde se den las condiciones para torear, ¿no? Ahora lo más importante es lo de Torrejón, que es lo primero, y bueno, pues ya veremos cómo acabamos el año. Y ya para terminar, ¿cuáles son tus toreros referentes? Pues hay muchos, ¿no? Yo ahora mismo, pues sí, se me vienen dos toreros que, como aficionado, más que incluso como torero, como aficionado, me siento orgulloso de poder, afortunado de poder haber visto en vivo, ¿no? Que son José Tomás y Morante de la Puebla, ¿no? Eso es el grande referente siempre como aficionado, y después como profesional creo que uno tiene que aprender a ver a todos los toreros, ¿no? Y al principio pues te fijas sobre todo en los que te gustan, pero cuando ya llega a un punto como con la edad que tengo y con la experiencia que tengo, realmente lo profesional como torero es estudiar todo tipo de ganadería, estudiar todo tipo de toreros y a partir de ahí desarrollar tu propia personalidad y tu propio concepto. Pues nada, hasta aquí era la entrevista. Te agradezco muchísimo tanto la disponibilidad como las facilidades para la entrevista, y sobre todo desearte la mayor de las suertes, no solamente en la tarde del sábado, sino también en el resto de temporada, y que sean muchas las tardes que te veamos. Muchísimas gracias. Un placer. Chao.